Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Doris se sentía peor que nunca. Esto era comprensible, no todos los días te despiden porque tu paciente falleció después del tratamiento. El jefe del departamento gritaba y pataleaba, amenazando con llevarlo a juicio. El médico jefe fue más modesto en sus amenazas, pero inmediatamente le dijo a Doris que no se podía evitar el despido. Pero, ¿cómo puede ser esto, Arcadio Bondanza? Hice todo según las instrucciones. Y los medicamentos que le receté son absolutamente seguros. Todo esto se puede comprobar, dijo Doris, conteniendo las lágrimas con dificultad. El médico jefe meneó la cabeza. No sé qué tratamiento le diste, Doris, pero el resultado es obvio. En fin, prepárate para lo peor. Y una cosa más, la policía irá a buscarte. Bueno, allí tomarán testimonio. Esto y aquello. Entonces, piénsalo bien todo y no hables demasiado. Ahora, ve al departamento de recursos humanos a que te den tu liquidación y completa todo correctamente. Doris asintió y salió de su oficina. Ahora solo quería una cosa: cubrirse la cara con las manos y llorar amargamente. Pero hoy era el funeral de su paciente, Baltasar Salguero. Es cierto que lo más probable es que ya haya pasado, pero esto no cambiaba la esencia del asunto. Habiendo recibido su liquidación y una reprimenda de sus superiores, Doris se fue directamente al cementerio para rendir homenaje al paciente fallecido. Doris, como hematóloga, lo trató por mala coagulación sanguínea. Baltasar murió, y ella no entendía por qué. Y en general, todo pasó de alguna manera rápido. ¿Y qué mostró la autopsia? ¿Quién es culpable? Doris nunca recibió una respuesta a esta pregunta. ¿Y quién la va a contratar? ¿Cuándo carga con esta culpa? Al fin y al cabo, fue después del tratamiento que le dio ella que este empresario acabó en el cementerio. Doris llamó a un taxi en dirección al cementerio y en el camino compró una corona funeraria y un ramo de claveles con un número par de flores. Vio la tumba del señor Salguero desde lejos. Estaba en un lugar claramente visible. Una montaña de coronas, flores y una enorme cruz de roble con una fotografía del difunto y una placa. Para sorpresa de Doris, dos hombres vestidos completamente de negro estaban junto a la tumba. Pero el funeral había sido hace 1 hora o 1 hora y media. ¿Qué están haciendo aquí? Aunque, ¿qué clase de pregunta estúpida se está haciendo? Pues, está claro, que igual que los demás llegaron a despedir al empresario en su último viaje. Doris asintió tímidamente a los extraños y dejó flores en la tumba. Luego, colocó una corona a un lado e inclinó la cabeza en un silencio triste. En ese momento, Doris escuchó una conversación en un idioma extranjero detrás de ella. Pero ¿por qué esta pareja vestida de negro se comportaba de forma muy tensa? Sí, son extranjeros. Sin embargo, ¿qué tiene de sorprendente esto? Probablemente sean algunos socios comerciales o inversores del difunto. Por una extraña ironía del destino, Doris conocía este idioma. No perfectamente, por supuesto, pero podía distinguir algunas cosas. No en vano ganó concursos escolares, para deleite de su profesora. Sin quererlo, Doris empezó a distinguir palabras familiares en el habla de los extranjeros. Pero lo que escuchó la hizo sentir incómoda. Me pregunto, ¿sabe esta tonta exactamente por quién está llorando? Dijo el primero de los hombres, que, al parecer, era mayor y tenía más peso en el ámbito empresarial. ¿Cómo puedes saberlo? Mírala, es la viva imagen de una granjera cualquiera. Se rió el segundo. El cuello de Doris se sonrojó de vergüenza. Sí, ¿quién se creen estos extranjeros? Están en un cementerio y se están riendo como si estuvieran en un circo. Y organizaron todo de manera competente. Incluso me gustó, como dicen aquí, sin modos, sin ataduras o como era, comentó el mayor. Sin nudos, sin ataduras, le corrigió el segundo. Decidida a no demostrar que conocía el idioma de los extranjeros, Doris se arrodilló tristemente ante la tumba. El olor de la tierra húmeda mareaba a la doctora. En ese momento, los extranjeros murmuraron algo y se dirigieron hacia la salida. Doris se dio vuelta y los miró con hostilidad. El anciano cuidador del cementerio salió de la caseta de vigilancia y la saludó con un gesto de la mano. Doris asintió con incertidumbre, todavía sin entender por qué el rostro de este hombre le parecía familiar. Estaba a punto de acercarse cuando escuchó un ruido extraño. Dios mío, ¿qué es esto? Doris se estremeció. Al principio, este sonido le pareció una especie de quejido.
Pero ¿quién podría estarse quejando en el cementerio? Aunque, quizás alguno de los familiares afligidos esté llorando, al fin y al cabo, el cementerio es un lugar de tristezas. Doris miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Y entonces, el quejido se repitió de nuevo. La verdad es que no venía de ningún lugar, sino de la tierra misma. Dios santo, ¿qué es esto? A pesar de los terrones de tierra que caían del túmulo, Doris se arrodilló y escuchó. Era como lo sospechaba. El sonido claramente venía de algún lugar profundo de la tumba. Pero, ¿cómo es esto posible? Por un segundo, Doris incluso pensó que esto era solo su fantasía que le venía de sus tristes pensamientos. Pero entonces se escuchó un leve gemido desde lo más profundo de la tumba, que simplemente no podía confundirse con nada más. El corazón de Doris comenzó a latir ansiosamente. El quejido se repitió. Es cierto que esta vez ya sentía una aflicción y una desesperación insoportables. Doris, sin dudarlo ni un segundo, corrió hacia la caseta de vigilancia del cuidador. «Ayúdenme, por favor», gritó llamando a la puerta. «Necesito su ayuda urgentemente». La puerta crujió silenciosamente y en el umbral apareció un anciano delgado con zapatos gastados y una chaqueta descolorida. «¿Qué pasó, jovencita?», preguntó con voz un poco ronca. «Allí, en el cementerio. Escuché un gemido», espetó Doris, sin poder ocultar el temblor en su voz. «Creo que venía de una tumba que se achó recientemente». En realidad, el cuidador estaba acostumbrado desde hacía tiempo a las extrañas historias del cementerio y trataba de no prestarles atención. Pero por alguna razón, el caso de Doris le interesaba al anciano, por lo que suspiró con tristeza y le dijo que iría con ella. Tomando una pala y una linterna en vista del crepúsculo que se acercaba, salió de la caseta. «¿Dónde escuchaste el gemido?», preguntó, mirando a su alrededor. En ese momento, la voz del cuidador le pareció vagamente familiar a Doris. ¿Dónde la había oído antes? ¿Y por qué este hombre la mira tan extraño? Doris se dirigió a la tumba de Baltasar Salguero. El cuidador la siguió obedientemente, mirando a su alrededor con preocupación. Habiendo llegado al lugar correcto, Doris le indicó el túmulo de la tumba. Aquí, definitivamente escuché el gemido». El cuidador, sin decir una palabra, se arrodilló y escuchó. Entonces, el miedo brilló en los ojos del hombre y comenzó a cavar. A pesar de su edad, el cuidador trabajó rápidamente, haciendo que su pala sacara la tierra fresca con fuerza. Doris también ayudó al cuidador lo mejor que pudo. Sacó la tierra con una segunda pala más pequeña, que aparentemente los sepultureros habían olvidado. Al mismo tiempo, el cuidador y Doris seguían escuchando sonidos extraños provenientes del subsuelo. Media hora después, cuando la tumba estaba casi completamente excavada, vieron que la tapa barnizada del ataúd estaba rota. Al parecer en la funeraria volvieron a engañar a los familiares del fallecido. Le pusieron una tapa defectuosa, ocultando posibles defectos bajo una capa de barniz, observó con tristeza el anciano. En ese momento, su voz nuevamente le pareció muy familiar a Doris. Mientras tanto, el cuidador descendió a la tumba y abrió la tapa. «Baltasar, ¿es usted?», susurró Doris, mirando con horror la oscuridad del ataúd. Al decir esto ella esperaba ver el cuerpo de su antiguo paciente. Pero, en cambio, ahí había un hombre completamente desconocido para Doris. Vestido con ropa sencilla y raída, yacía en el fondo del ataúd, pálido y con los ojos entrecerrados. Los labios del extraño se movieron y el sudor apareció claramente en su frente. «Dios mío», susurró el cuidador, mirándolo de cerca. «Pero si está vivo». El hombre que yacía en el ataúd abrió lentamente los ojos. Se levantó sobre sus codos, mirando ansiosamente a su alrededor. «¿Dónde estoy?», jadeó, agarrando los bordes del ataúd con las manos. «¿Estoy en una tumba? ¿O ya en el otro mundo? ¿Así es como pasan las cosas del otro lado? Necesitamos llamar a una ambulancia», dijo Doris, notablemente preocupada. «Está en estado de shock. Y de todas formas este no es Baltasar Salguero». El cuidador se estremeció y luego ayudó al hombre a salir del ataúd. El extraño parecía asustado, todavía sin entender qué le había pasado exactamente. «No sé cómo llegué aquí», dijo alarmado. «Me ofrecieron un trabajo a tiempo parcial. Llegué para una entrevista y no recuerdo nada más. Me duele la cabeza. Y todo me da vueltas». «¿Quién eres?», preguntó el cuidador, luchando por contener su ansiedad. «¿Cómo te llamas?». «Isaías», respondió el hombre.
Isaías Monterrosa. El cuidador y Doris se miraron. Para ser honestos, habían quedado impactados. La tumba que supuestamente contenía el cuerpo del empresario Baltasar Salguero resultó que tenía a una persona completamente diferente. Sí, era simplemente imposible. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Doris, cambiando a tú. ¿Conocías al difunto? No, no lo conocía, respondió Isaías. De hecho, escucho este nombre por primera vez. Yo recuerdo que me pidieron que reemplazara al sepulturero en el equipo funerario. Estuve de acuerdo porque realmente necesitaba el trabajo. Lo último que recuerdo es un ataúd cerrado sobre un pedestal. Entonces, ¿qué me pasó conmigo? Doris negó con la cabeza. Ella no sabía la respuesta a esta pregunta. Además, Doris sentía una ansiedad cada vez mayor. Miró al cuidador, que ya había encendido la linterna, iluminando el área alrededor de la tumba. En ese momento, Doris recordó dónde lo había visto antes. Sí, este era el profesor de idiomas extranjeros de su escuela. Profe Alejandro Padilla, susurró. ¿Es realmente usted? El cuidador sonrió. Bueno, finalmente te acordaste de mí, Dorita Landaverde. Yo te reconocí enseguida. No has cambiado ni un poco. En cambio, yo, ya ves, he envejecido, me he vuelto demacrado. Antes era maestro, pero ahora soy cuidador de un cementerio. Las lágrimas brillaron en los ojos de Doris. Alejandro Padilla era su profesor favorito en la escuela. Después de todo, fue él quien inculcó en Doris el amor por los idiomas extranjeros. También le ayudó a creer en sí misma y convertirse en una de las mejores graduadas de la escuela. Ya decía yo, me parecía conocida su cara, pero no pude recordarlo de inmediato, comentó Doris, temblando de culpabilidad. El cuidador hizo un gesto con la mano. Vamos, no pasa nada. Esto es cosa del pasado. Ahora bien, este hombre necesita ayuda. Esto es muy extraño. Nunca había visto algo así. Isaías en ese momento, todavía en estado de shock, caminaba inquieto alrededor de la tumba. Doris tomó su mano con la esperanza de calmarlo. Cálmate, todo estará bien. Ahora llamaremos a una ambulancia y todo se esclarecerá. Isaías la miró confundido. No, no hace falta una ambulancia. Y tampoco hace falta la policía. No entiendo lo que está pasando. Y en general, no quiero cruzarme con agentes del orden. Más aún si se les ocurre arrestarme. ¿Qué tal si de repente, he caído en una especie de situación desagradable o comprometedora? Afortunadamente, el cuidador sugirió una salida y, todavía muy ansioso, invitó a Isaías a su cabaña. Allí le dio agua y le ayudó a sentarse en la cama de madera. Siéntate aquí por ahora, hombre. Mientras tanto, volveré a tapar la tumba. Quienquiera que haya organizado todo esto, seguramente quería que todo permaneciera como está. Creo que debemos dejarlo así por el momento. No se sabe en qué lío se metió este difunto empresario. Isaías asintió con la cabeza, pero su mirada seguía devastada. Doris, en ese momento, regresó a la tumba y tomó varias fotografías con flash, capturando la tumba excavada y el ataúd vacío con la tapa rota. Al mismo tiempo, hizo todo lo posible para que todo lo que tuviera que ver con Baltasar Salguero saliera en la foto. La cruz con su fotografía y una placa, además de coronas con inscripciones y cintas con el nombre del finado. Luego ayudó a Alejandro Padilla a tapar la tumba para que todo pareciera igual que antes. Desde que me gradué en la Facultad de Medicina, empecé a trabajar en una clínica. Perdón por no haber venido a verlo antes, profesor Padilla. Después de terminar la escuela, de alguna manera perdimos contactos todos los del curso, murmuró Doris avergonzada. Alejandro Padilla asintió con tristeza. A menudo pensaba en ti. Fuiste una de mis mejores alumnas. Siempre supe que serías una buena traductora o una excelente médica. Estoy orgulloso de ti, Dorita. Habiendo terminado con la tumba, se sentaron en una mesa cercana y comenzaron a hablar. Al mismo tiempo, la doctora no sentía ningún miedo, como si no estuviera en el cementerio. A la sombra del crepúsculo que se acercaba rápidamente, Alejandro Padilla le contó a Doris su triste historia. Pasó que, su único hijo murió en un accidente automovilístico hace varios años. Su nuera, con quien Alejandro Padilla nunca se llevó bien, lo echó de la casa después de la muerte de su marido. Ahora vivía aquí, casi constantemente, en un albergue, lejos de sus nietos, a quienes tenía estrictamente prohibido ver.
Doris escuchó a su exmaestro con una mezcla de simpatía y lástima. Cuán cruelmente trató esta mujer a su propio suegro. ¿Por qué le hizo esto?, preguntó Doris al final, cuando Alejandro Padilla terminó su historia. ¿Eso no era realmente tan insensible y desalmada? Creo que simplemente tiene miedo de que le quite a mis nietos. Alejandro Padilla respondió con amargura. En ese momento, Doris de repente se dio cuenta de que la nuera de Alejandro Padilla era probablemente una mujer insegura que intentaba con todas sus fuerzas rehacer su vida. Pero eso no se le hace a un ser querido. Debe luchar por tus derechos, Alejandro Padilla, dijo Doris con decisión. Tiene derecho a comunicarse con sus nietos. Este no es solo su derecho, sino también el derecho de los niños a ver a su amado abuelo. Alejandro Padilla meneó la cabeza. Es fácil de decir, pero no tanto de hacer. No tengo dinero para un buen abogado, y los que son más baratos solo piensan en cómo hacerse de dinero con el dolor de otra persona. No se preocupe, dijo Doris. Intentaré resolver ese problema. Es cierto que todavía no sé cómo, pero ya me las arreglaré. Doris, eres mi salvadora. No sé ni cómo agradecerte. No tiene por qué agradecerme, profe Padilla. Usted es mi maestro favorito y es un gran honor para mí ayudarle, dijo Doris con sentimiento y abrazó al anciano cuidador. En ese momento surgió entre ellos un vínculo especial, un vínculo entre maestro y alumno, que trascendió las fronteras del tiempo y los unió durante un encuentro casual en un cementerio. Al regresar al albergue después del anochecer, Alejandro Padilla les dio a Doris e Isaías un té aromático y luego les contó un par de historias divertidas de su pasado. Durante algún tiempo incluso le levantaron el ánimo a Doris, haciéndola olvidarse de sus problemas. Isaías estaba sentado en silencio, inmerso en pensamientos tristes. En verdad, él todavía no podía entender lo que le había pasado. ¿Por qué acabó en el ataúd de otra persona? ¿Y por qué le dolía tanto la nuca? ¿Y dónde desapareció el muerto? Aunque el propio Isaías no lo vio. Pero, ¿dónde está este señor Baltasar Salguero? Recordando el incidente con los extranjeros, Doris se lo contó a su maestro. Después de escuchar las frases en el original, el anciano cuidador elogió a la exalumna por su competente traducción y luego pensó en ello. Aún así, lo que pasó hoy claramente fue más allá de lo normal. El tiempo pasó volando, y cuando Doris estaba a punto de llamar a un taxi, de repente sintió que no podía dejar a Isaías en la caseta de vigilancia. Isaías, ¿a dónde irás al final? ¿Tienes algún lugar para recostarte y recuperarte?, preguntó Doris con atención. El hombre se encogió de hombros con incertidumbre. En realidad no, es lo más probable. Yo vine de un pueblo, a trabajar. Bueno, como muchos otros. Me convertí en víctima de estafadores. No me pagaron el dinero, pero me quitaron el pasaporte. También me amenazaron con que si los denunciaba, me harían desaparecer en el fondo del río para siempre. Hace 5 años que no voy a mi tierra natal. Tuve una pelea con mis padres cuando me fui. Nunca pude regresar. Bueno, pero ¿qué te pasó? Eso no se hace. No puedes ofender a tus padres. Ellos te dieron la vida. Alejandro Padilla objetó. Isaías asintió con la cabeza. Sí, lo entiendo. Es una lástima volver como un perdedor. Cuando entré en el ejército, quería casarme, pero mi novia no llegó. Sin embargo, no la culpo. Soy un simple hijo de un granjero local. Allí habrá otros que tienen más dinero del que tengo. 6 meses antes de que me dieran de alta de la Armada, Andrea me escribió una carta. Y me decía, me voy a casar. No me juzgues estrictamente. Fue fácil para ella decirlo. Y yo de la pena, casi salto al río mientras estaba de guardia. Menos mal que mis camaradas me disuadieron. Me retorcieron y me ataron con cinturones. Fue difícil para mí, pero me lo superé. Y cuando regresé del ejército, Andrea ya había dado a luz a un niño tan guapo. Me llenó de envidia. Bueno, decidí mudarme a la ciudad, para cambiar mi vida y no ser el hazmerreír de la gente. Alejandro Padilla y Doris intercambiaron miradas significativas. Y luego Doris preguntó. Bueno, ¿qué decidiste, Isaías? ¿Vienes conmigo, o no? Porque el taxi ya está en camino, ya me llamó el despachador. Isaías meneó la cabeza. No, me quedaré aquí, con Alejandro Padilla. Me recuperaré un poco y luego ya veremos. Siempre hay suficiente trabajo en el cementerio. No me moriré de hambre. El anciano profesor se animó notablemente. Claro, quédate, hijo. Será más entretenido para mí, porque mira que, por soledad,
Hasta comencé a soñar con cruces por las noches. Y con tumbas. Doris sonrió y abrió la puerta de la garita. Había un auto en el portón, que la enfocó incitativamente con sus faros. Bueno, listo. Entonces me voy. Anoté mi número de teléfono en un papel. Lo dejé sobre la mesa. Si pasa algo, llámenme. Y así intentaré averiguar qué es qué. Bueno, pasaré por aquí un día de estos. Solo tengan cuidado. ¿Quieren? Está bien, Doris. Por supuesto. Respondió el cuidador y se despidió de ella con un abrazo. Al acercarse al portón, Doris se dio la vuelta y se despidió de Alejandro Padilla e Isaías. Ellos le devolvieron el saludo. Mientras Doris caminaba hacia el taxi, constantemente sentía una oleada de amor y gratitud por este anciano y sabio, que una vez fue su maestro y ahora se convirtió en un amigo y mentor. Al notar un emblema en el parabrisas, Doris experimentó una inexplicable oleada de lástima y compasión. El taxista era discapacitado. Después de nombrar la dirección que necesitaba, Doris se reclinó en su silla. El taxista asintió y se alejó suavemente. Las calles, envueltas en la niebla nocturna, pasaban rápidamente, y Doris, cansada por el día, solo soñaba con un baño caliente y una cama blanda. En la cabina reinaba una agradable penumbra, iluminada únicamente por la tenue luz del salpicadero. Queriendo pasar el tiempo, Doris escuchaba el crujido de los neumáticos sobre el asfalto y miraba por la ventana, mirando las siluetas de los edificios de varios pisos que pasaban flotando. En ese momento, la doctora se sintió completamente vacía, como si la vida le hubiera exprimido todo el jugo. El conductor iba sentado en silencio. Doris notó que el hombre estaba discapacitado, no tenía piernas, y fuera del auto probablemente se movía en una silla de ruedas. Su auto estaba equipado con un mecanismo especial que le permitía controlarlo manualmente. Discúlpeme, dijo Doris inesperadamente. Probablemente no soy una muy buena pasajera. Estoy en silencio todo el tiempo. El conductor sonrió y la doctora se dio cuenta inmediatamente de que era una sonrisa real y no un intento de ser educado. No, respondió el taxista. Solo se le nota un poco triste. ¿Está bien? Doris sacudió la cabeza con incertidumbre. Sí, ¿cómo decirlo? Hoy me despidieron del trabajo y también pasé varias horas en el cementerio. En general, fue un día algo malo. El taxista no respondió y puso música tranquila, lo que inmediatamente hizo que la cabina se sintiera más cómoda. Soy Giovanni, dijo, volviendo la cabeza en su dirección. ¿Cómo se llama usted? Doris, respondió la mujer. Estoy cansada del día de hoy, aunque con mi profesión, tal vez esto no sea de extrañar. ¿Usted es doctora? Preguntó Giovanni. Doris levantó una ceja sorprendida. No esperaba que el taxista pudiera ser tan perspicaz. Sí, tiene razón, asintió Doris. ¿Cómo lo adivinó? El taxista sonrió. Pues, sus manos están muy bien cuidadas. Y, además, no está bronceada. Eso significa que pasa mucho tiempo adentro. Además del apenas perceptible olor a medicina de su ropa. La medicina primaria, como dicen. Doris tosió avergonzada. Pero, podría haber sido enfermera. ¿Por qué médico? Giovanni cambió de tema y luego se encogió de hombros. ¿Y por qué no? Lo leo en su mirada. Es confiada, aunque un poco cansada. Esa mirada solo les pasa a las personas que tienen algún tipo de responsabilidad o autoridad. Puede que sea pequeña, pero aún así. ¿Y usted de qué trabajaba antes? Bueno, antes de... preguntó Doris con cautela y se detuvo en seco. ¿Antes de que perdiera las piernas? Preguntó Giovanni e inmediatamente respondió. Yo serví en la policía. Una vez, durante la detención de un criminal particularmente peligroso. En fin. Giovanni guardó silencio y Doris se dio cuenta de que no quería recordar lo sucedido. Al mismo tiempo, el taxista sentía dolor, no ni siquiera por la pérdida de sus piernas, sino por el hecho de recordar su pasado. Lo siento, dijo Doris. No debería haber iniciado esta conversación. Quizás. Estuvo de acuerdo Giovanni, pero el pasado no se puede cambiar y no me arrepiento de lo sucedido. Encontré mi camino. Y ahora ayudo a la gente. De otra manera. Bueno, entonces, hace 7 años, el criminal que detuvimos resultó ser mi excompañero de clase. Sentí pena por él, pero él no sentía pena por mí. Chocó contra mi auto y escapó hacia la carretera. Luego lo detuvieron y me sacaron del auto destrozado 1 hora después. Doris miró al conductor con respeto. Es usted una persona muy fuerte.
Estoy seguro de que su vida tiene sentido. Solo tiene que ser usted mismo y no rendirse. Giovanni asintió afirmativamente y detuvo el auto en la entrada de su edificio. No se preocupe, Doris. No me rendiré. Ahorraré dinero para una prótesis y me inscribiré en la sección de deportes. Bueno, para participar en competiciones. Del tipo que se organizan para personas con discapacidad. Doris le devolvió la sonrisa, sintiendo que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Adiós, Giovanni, le dijo, saliendo del auto. Y gracias por traerme. No es necesario que me devuelva el cambio. Que este sea el primer aporte para hacer realidad su sueño. Adiós, Doris, respondió Giovanni. Cuídese. Hay otra cosa. Tome mi tarjeta de presentación. Nunca se sabe. Quizás le sea útil. Doris respiró el aire fresco de la noche y caminó hacia su casa. Ahora lo único que quería era dormir. Aunque no, primero tomaría un baño caliente, y solo después se iría a dormir. Después de divorciarse de su marido, Doris vivía en un modesto apartamento de una habitación, ya que su marido alquiló un apartamento de 4 habitaciones en una zona de élite, comprado con dinero común. Doris recibió una cantidad exigua para la compra de una nueva casa como si fuera un hueso para un perro hambriento. Su marido Paolo consideró que este intercambio era equivalente y los abogados que contrató lo arreglaron todo de tal manera que Doris no pudo demostrar su participación en la compra del apartamento. Sin embargo, ella ya no tenía tiempo para disputas familiares. Sucedió de que un mes antes del divorcio, el embarazo de Doris volvió a fracasar. En algún momento, Doris incluso llegó a pensar que, si no hubiera sido por la pérdida del niño, habría podido mantener a su marido cerca. Pero el destino se salió con la suya y Doris no estaba del todo preparada para el divorcio. ¿Y cómo iba a saber ella que Paolo había tenido durante mucho tiempo de amante a su secretaria Andrea? Esta belleza de piernas largas no perdió su objetivo y rápidamente quedó embarazada de su influyente jefe. Sin embargo, la propia Doris no la condenó por esto. Si puedes dar a luz, entonces da a luz, especialmente si el novio quiere un heredero. Al enterarse de que su exmarido iba a tener un hijo, Doris compró con todo su corazón varios conjuntos de ropa para niños y se los envió a domicilio junto con un mensajero. Nunca recibió respuesta de Paolo y Andrea. Aunque, ¿es esto felicidad? Que sean felices y no conozcan el dolor. Después de bañarse, Doris ni siquiera se molestó en cenar y se quedó dormida inmediatamente, apenas tocando la almohada con la cara. El estrés que había experimentado definitivamente se hizo sentir. Además, no todos los días despiden a una doctora porque el paciente que trató murió inmediatamente después del alta. Y cuando ella, llena de dolor y tristeza, fue al cementerio a pedir perdón al difunto, resultó que, en lugar de este paciente, en la tumba estaba enterrado un vagabundo desconocido. A pesar del cansancio extremo, Doris durmió muy inquieta. Despertándose constantemente sudando frío, veía una y otra vez la tapa rota del ataúd, debajo de la cual se escuchaban gemidos ahogados. ¿Y si ella y Alejandro Padilla no hubieran llegado a tiempo? ¿Y si Isaías se hubiera asfixiado en este ataúd por falta de oxígeno? Tantas sutilezas y matices que definitivamente no hubieran podido coincidir si no fuera por la ayuda de arriba. Por supuesto, Doris no se consideraba atea y comprendía que había algo en el mundo que no teníamos la oportunidad de comprender. Pero, aún así, lo que pasó hoy en el cementerio no podría llamarse otra cosa más que un milagro. Andrea soñaba con salas de hospital y multitudes de pacientes que acudieran a ella por ayuda. Y, además, la doctora vio en sueños cientos de palabras extranjeras escritas en una fuente gótica que le resultaba familiar. ¿Quiénes eran estos extranjeros en el cementerio? ¿Y por qué se comportaron de manera tan desafiante? Doris no sabía la respuesta a esta pregunta. Al igual que no sabía a dónde Baltasar Salguero se había ido. Al despertarse una vez más en medio de la noche de una visión obsesiva, Doris trató de analizar bien las cosas y comprender lo que realmente había sucedido. En ese momento, resurgió en su memoria el rostro de Baltasar, un misterioso paciente del departamento de hematología. Era un hombre de negocios, por así decirlo, de la alta sociedad. Comparado con los demás pacientes, parecía demasiado sano y demasiado adinerado para ser un paciente típico de la clínica pública de la ciudad. Doris Landaverde, como médica experimentada, sospechó de inmediato que algo andaba mal. Cuando Baltasar Salguero ingresó en el departamento, sus síntomas eran vagos y contradictorios. Dolores de cabeza, calambres abdominales, dificultad para respirar, todo indicaba problemas de salud graves.
pero los resultados de las pruebas y exámenes mostraron que estaba absolutamente sano. Más bien condicionalmente saludable, ya que, si se quiere, cualquier persona puede encontrar en su historial médico algo que requiera tratamiento inmediato. A medida que pasaban los días, Doris se convenció cada vez más de sus sospechas. Baltasar fingía estar enfermo y repetía a cada paso que tenía mala coagulación de la sangre. Y también contaba una historia sobre una misteriosa maldición familiar que acechaba a su familia a través de la línea masculina, lo que le parecía ingenuo a ella, por decirlo menos. Según el empresario Salguero, su padre y su abuelo tenían los mismos problemas con la coagulación de la sangre. Pero Doris no lo creía así. Por supuesto, Baltasar tenía algunos problemas menores, pero ninguno de ellos requería hospitalización. Su traje caro, su perfume exclusivo y su costoso teléfono claramente no correspondían a la imagen de un paciente moribundo. Fue entonces cuando Doris comenzó en secreto su propia investigación. Bueno, no es lo mismo, claro, que en las novelas policíacas llenas de acción. Era mucho más sencillo. Le preguntaba a uno, a otro. Cuando eres un médico de especialidad muy demandada, tu círculo de conocidos es bastante extenso. Así, Doris, entre otras cosas, se enteró de que Baltasar le debía una gran suma de dinero a personas serias. Y si sus declaraciones de enfermedad las había hecho quizás porque era la única oportunidad para Baltasar Salguero de esconderse de los molestos acreedores. Doris luchaba con un dilema moral. ¿Debería haber informado sus sospechas a la dirección? ¿O no? Aunque, si tenemos en cuenta que el jefe del departamento asignó personalmente al empresario una habitación independiente de pago con TV y aire acondicionado. Por otro lado, Baltasar le engañó descaradamente a ella y a otros médicos, desviando su atención de pacientes reales que necesitaban atención de emergencia. Un día, durante una ronda nocturna, Doris se encontró cara a cara con él. Su voz era tranquila y firme, pero sus ojos brillaban como relámpagos. «Señor Baltasar», comenzó Doris. «Sé que le está mintiendo a todo el mundo sobre su enfermedad». En un abrir y cerrar de ojos, la expresión del empresario cambió, y fue reemplazada por confusión y miedo a quedar expuesto. Además, la palidez desapareció de sus mejillas regordetas y sus ojos brillaron con astucia. En ese momento Baltasar se dio cuenta de que su juego había terminado. Colorín colorado, el cuento se ha acabado, como dicen. El mismo día, Doris informó de sus hallazgos a la dirección del hospital y Baltasar fue dado de alta al día siguiente, ya curado. Doris no pudo evitar sentirse satisfecha de que la justicia finalmente hubiera triunfado. Ella no solo ayudó a exponer al engañador, sino que también protegió la reputación de su hospital, brindando así un servicio invaluable a pacientes que de verdad necesitaban su ayuda. Pasó poco tiempo y este hombre de negocios regordete murió. Pero según el gerente y el médico jefe, murió precisamente por culpa de Doris. Por supuesto, la doctora intentó demostrar su inocencia, pero todo resultó en vano. Además, nadie tuvo en cuenta el hecho de que el difunto empresario, poco antes de su muerte, engañó a todos los que pudo. Como resultado, Doris Landaverde pagó los platos rotos. Ella fue despedida por un motivo desconocido para todos. Aunque muchos susurraban a sus espaldas que había sido Doris quien le dio de alta al paciente antes de tiempo, por lo que comenzaron procesos irreversibles en el cuerpo del hombre. Señor, ¿qué procesos? Él estaba tan sano como un toro. ¿Acaso no es así? Le traían comida del restaurante 3 veces al día. ¿Puede una persona enferma tener tal apetito?, dijo Doris, conteniendo las lágrimas con dificultad. Pero Arcadio Bondanza se limitó a negar con la cabeza. Esto no es asunto tuyo, Doris. Ora para que el caso no llegue a los tribunales. ¿Y de qué sirve? También serás privada de tu licencia médica de por vida. No, yo te contrataré como enfermera, por supuesto. Es lo que puedo hacer, no esperes más. Bueno, gracias. Ya es una ayuda, no hay nada que decir. Soy una hematóloga, y de repente solo. Una enfermera. No, será mejor que me las arregle de algún modo yo sola. Sin su ayuda, exclamó Doris, dando un portazo a Dios. Pensando en eso ahora, no pudo evitar llorar. ¿Cómo podía ser posible tal trato? ¿Por qué la trataron tan cruelmente? ¿Y por qué murió este señor Esteban Salguero? ¿Y dónde está su cuerpo? El amanecer comenzaba a amanecer fuera de la ventana, llenando la habitación de una luz suave. Y junto con los primeros rayos de sol llegó una sensación de alivio y calma. Doris sabía que había hecho lo correcto y que en su trabajo siempre se guiaría por los valores más elevados, la honestidad y la compasión. ¿Y la situación con Baltasar?
Salguero seguramente ya quedará más clara. Solo habrá que esperar un poco. Isaías pasó la noche en casa del cuidador del cementerio y amaneció descansado y lleno de energía. Alejandro Padilla no le preguntó al vagabundo sobre su pasado ni intentó descubrir su historia. Simplemente le proporcionó calidez humana, comida y refugio. Y también le prometió a Isaías que podría quedarse con él hasta que encontrara un lugar para sí mismo en este mundo turbulento. Por la mañana, una ligera niebla se espesaba sobre el cementerio. Cubrió todo a su alrededor con un velo gris, haciendo que las tumbas fueran indistinguibles entre sí. Alejandro Padilla salió de la caseta de vigilancia y casi inmediatamente sintió el frío húmedo penetrar bajo su camisa. «Buenos días, Isaías», dijo al ver que Isaías lo seguía. «Buenos días, don Alejandro. Hoy no hace tanto calor. Aunque seguramente a la hora del almuerzo saldrá el sol», respondió el hombre. Alejandro Padilla lo miró y un brillo especial brilló en sus ojos. «Veo que ahora te sientes mejor», dijo. «Solo come más. Necesitarás mucha fuerza para finalmente volver a ponerte de pie». Isaías asintió y volvió a la caseta de vigilancia, dejando a Alejandro Padilla solo con sus pensamientos. El anciano cuidador caminó por el cementerio, revisando los callejones y las tumbas según su costumbre de larga data. En algunos lugares se detenía, limpiando los monumentos de hojas caídas o polvo. A veces incluso arrancaba la maleza cuando veía que los familiares hacía mucho tiempo que no venían a ver al difunto. Hasta cierto punto, Padilla se sentía como en casa aquí, entre tumbas y criptas. Aquí siempre había calma y silencio. A veces, incluso demasiado silencio. De repente, Alejandro Padilla escuchó a alguien llorar. El cuidador se detuvo y escuchó. El llanto procedía de detrás de dos pequeños abedules que rodeaban la tumba de una joven recientemente enterrada. Alejandro Padilla se acercó. En ese mismo momento vio a un niño, de unos 6 años, vestido con pantalones sucios y una chaqueta vieja. En sus manos, el niño sostenía una pala pequeña para niños, con la que cavaba diligentemente el suelo cerca de la tumba. Al mismo tiempo, el bebé lloraba y tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Buenos días, pequeño», dijo Alejandro en voz baja. «¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué lloras?». El niño se estremeció y, al ver al cuidador, dejó caer la espátula de sus manos. «Yo quiero ir con mi madre», susurró, mirando la tumba cubierta de flores marchitas. En ese momento, Alejandro Padilla se dio cuenta de que este niño había venido aquí para despedirse de su madre. «Tu madre ahora está en otro mundo, amigo mío», dijo Alejandro Padilla. «En un mundo donde no hay tristeza, dolor y lágrimas». «Lo sé», dijo el niño, untándose la cara con lágrimas sucias. «Pero tengo muchas ganas de verla, de saber cómo está y si tiene frío, o quiere comer. Tengo una empanada conmigo». Alejandro Padilla se agachó junto al chiquillo. «Bueno, puedes dejarle algo de comer a mamá», dijo. «Algo que de seguro le gustará en el otro mundo». «Pero no tengo nada más que una empanada», lloró el niño. Alejandro Padilla miró al niño con evidente lástima y simpatía. «A ver, deja la empanada aquí», dijo. «Tu mamá ya sabe que la amas». El niño sacó la empanada de su bolsillo, luego la giró entre sus manos y la presionó suavemente contra su pecho. Por la forma en la que el niño hizo esto, el cuidador se dio cuenta de que conocía el precio del pan y de los alimentos en general. «¿Me permite dejarla yo mismo en la tumba?», preguntó, mirando a Alejandro Padilla. «Por supuesto», respondió el cuidador. «No me opongo». El niño asintió y dejó la empanada al pie de la cruz. Luego besó la fotografía borrosa de su madre y, arrodillándose, susurró: «Mami, te quiero mucho». Observando atentamente al niño, Alejandro Padilla sintió que en su corazón surgía una lástima por esta pequeña alma privada del amor y el afecto maternal. «¿Cómo te llamas, amigo mío?», preguntó cuando el niño se levantó de estar arrodillado. «Alex», respondió el niño, y se secó las lágrimas con la manga de su chaqueta vieja. «Ven conmigo, mi vida», dijo Alejandro levantándose. «Te llevaré a tu casa». Alex se acercó a don Alejandro y le tomó la mano. «¿A dónde te debo llevar?», preguntó. «No lo sé», respondió Alex. «Vivo con mi padrastro, pero él empezó a beber otra vez, y no tengo a nadie más». «No pasa nada», dijo Alejandro. «No te dejaré. Te quedarás conmigo y con Isaías por ahora. Así que, cálmate». Alex tomó obedientemente a su mano y, mirando la tumba de su madre, susurró:
Mami, no me extrañes. Ahora vendré más seguido. Alejandro Padilla sonrió y dijo: tu mami nunca te olvidará, campeón. Ella siempre estará contigo, en tu corazón. Después de esperar un poco más, se dirigieron a la cabaña del cuidador, donde Isaías se sorprendió al encontrarse con el pequeño huésped. Este es Alex, dijo Alejandro señalando al niño. Se ha quedado sin hogar. Isaías miró a Alex e inmediatamente notó sus ojos tristes. No te preocupes, chico, dijo. No te dejaremos. Gracias, susurró Alex, sonriendo por primera vez desde que lo encontraron. El anciano cuidador miró a sus nuevos amigos con una sonrisa y sintió una lágrima correr por su mejilla. Recientemente, su vida había cambiado mucho. Y claramente para mejor. Habiendo preparado un desayuno sencillo para el bebé con un par de sándwiches, Alejandro Padilla encendió silenciosamente la vieja radio y empezó a escuchar las noticias. En ese mismo momento, Doris estaba sentada en su cocina y bebiendo café fuerte. En verdad, la mujer no sabía qué hacer a continuación. ¿Por dónde debería empezar? ¿O tal vez todavía contactar a la policía? ¿Pero qué dirá ella? ¿Qué escuchó quejidos estando ante la tumba de un extraño? ¿O que excavó la tierra y desenterró un ataúd con un vagabundo vivo dentro? No, nada de eso era bueno. Además, Isaías le pidió insistentemente que no se pusiera en contacto con la policía. En ese momento, Doris recordó a su nuevo conocido, el taxista Giovanni, que en el pasado trabajó en la policía. ¿Y si él puede ayudarla? Bueno, ¿tendrá todavía algún conocido? ¿O contactos? Sacando la tarjeta de presentación con el número de teléfono de Giovanni, marcó a su número. Contestó el teléfono casi de inmediato, como si el taxista hubiera estado esperando su llamada todo este tiempo. Después de escuchar la confusa historia de Doris, dijo muy brevemente: espérame en el andén frente a la casa. Estaré allí pronto. Al mismo tiempo, Contacto cambió a tú en la conversación, lo que sorprendió un poco a Doris. Cuando se encontraron, Giovanni la escuchó sin interrumpirla. Había más que simple compasión en su mirada. Los ojos del hombre brillaban con algún tipo de comprensión oculta. Baltasar es rico, ¿no? Quiso confirmar él. Doris asintió. Era un gran hombre de negocios. Su nombre era mencionado a menudo en varios casos escandalosos. Y sin embargo, en lugar de él, querían enterrar en su tumba a una persona completamente diferente. En realidad, estoy bastante segura de que puedes ayudar con algo, Giovanni. Yo necesitaba al menos decírselo a alguien. Giovanni la miró en silencio y meneó la cabeza. Sintió la ansiedad que Doris no podía ocultar. Puedo intentar encontrar a Baltasar, dijo Giovanni. Doris tembló como si hubiera recibido un golpe inesperado. ¿Estás seguro? Su voz era apenas audible. Pues en esta vida no se puede estar 100% seguro de todo, respondió Giovanni, y se puso de pie, apoyándose en su incómoda muleta. Siempre le resultó difícil confiar en la gente. Pero Doris, ella era una de las pocas que vio en él no a un lisiado, sino a una persona normal. Intentaré encontrarlo, Doris, dijo. Pero siento que esta historia puede tener un final muy desagradable. Doris asintió con la cabeza y la esperanza era visible en sus ojos. Gracias, Giovanni, dijo y observó su auto retirarse. Giovanni fue a su casa para recopilar información sobre Baltasar. Y también necesitaba las llaves de su antiguo apartamento en el centro, donde él y su amigo íntimo Walter trabajaron durante algún tiempo como agencia de detectives. Además, Giovanni, debido a su situación, era el cerebro de operaciones, y su socio se encargaba de la vigilancia y la recopilación de información. Walter, ayúdame. Necesito tu ayuda urgentemente, dijo Giovanni por teléfono. Ay, amigo mío, me alegro tanto de saber de ti, respondió Walter. ¿Qué está pasando ahí? No es el fin del mundo. ¿Qué pasó? Sopesando mentalmente todos los pros y los contras, Giovanni le contó a Walter sobre Doris y el empresario Baltasar Salguero. Escucha, sabes, he dejado estos casos de detectives, dijo Walter, pero no te negaré ayuda. ¿Qué sabes personalmente de Baltasar? Giovanni exhaló un suspiro de alivio e inmediatamente compartió con su amigo la información que recibió de Doris. Bueno, esto está más interesante, dijo Walter. Tengo algunas conexiones en estructuras criminales. Creo que pueden decirme dónde desapareció el mentado Baltasar. Giovanni asintió. Espero que logres descubrir al menos algo.
Después de hablar con su viejo amigo, Giovanni se sintió mucho más seguro. Además de esto, él encontró entre sus cosas viejas una libreta con el número de teléfono de uno de sus antiguos informantes. «Hola, viejo», comenzó Giovanni en una conversación telefónica. «¿Sigues en el negocio? Escucha, tengo una petición para ti». «Sí, sí, como pago por la deuda que nunca me pagaste». «Bueno, está bien. No hay que recordar el pasado. Dime, ¿por casualidad sabes lo que le pasó al empresario Baltasar Salguero?». Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea, tras la cual el deudor de Giovanni prometió hacer todo lo posible por él y hasta lo imposible también. Ahora, después de haber arrojado la red al turbio mundo del crimen, Giovanni solo podía esperar el resultado. Una semana pasó desapercibida, seguida de una segunda. Durante este tiempo, Doris logró hacerse amiga no solo de Giovanni, sino que también visitó a Isaías en el cementerio varias veces. E incluso conoció al pequeño Alex, quien también fue acogido bajo la protección de su exmaestro de escuela. Al enterarse de la triste historia del pequeño huérfano, Doris se sorprendió pensando que quería ayudarlo, sin importar qué. «Oh, tal vez, necesito adoptarlo. Señor mío, qué niño tan maravilloso», pensó Doris, conteniendo las lágrimas con dificultad. ¿Cuándo podrá ella tener hijos? ¿Y podrá siquiera hacerlo? Pero el tiempo se acaba, y si lo adopta, siempre tendrá a su lado un dulce y cariñoso niño. Habiendo hablado de este tema, Alejandro Padilla, Doris inmediatamente vio aprobación en sus ojos. «Has pensado en lo correcto, querida. Y el niño es bueno. Recuerda mis palabras, no te avergonzará en el futuro. Yo ya empecé a estudiar con él, en mi tiempo libre. Entonces, puedo decirte con confianza, es un niño prodigio en potencia, aunque él mismo todavía no entiende esto». Doris sonrió y miró al pequeño con amor. En cambio, Giovanni se sumergió por completo en el trabajo. Comprobó toda la información sobre Baltasar que pudo encontrar. Además, el taxista se reunió personalmente con Walter, quien le dio a su amigo los contactos de personas del submundo criminal para ayudarlo a encontrar a Baltasar. «Solo ten cuidado», advirtió Walter. «A estos hombres no les gustan las preguntas innecesarias». Giovanni agradeció a Walter y fue a encontrarse con una de estas personas. Su oficina estaba ubicada en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. El empresario escuchó pacientemente al invitado, y luego, sin quitarle de encima sus ojos castaños, dijo: «¿De verdad quieres saber qué pasó con este Baltasar?». «Sí, es tan simple como sumar 2 más 2. Este sinvergüenza escapó de sus acreedores, a quienes tenía que pagar una enorme suma de dinero. Solo que personas serias en el extranjero ofrecieron su ayuda a Baltasar. No tenía otra opción, ¿comprendes? Por eso decidió correr más allá del cordón y esconderse, y para que no lo buscaran, montó su propio funeral». Giovanni miró dubitativo a los ojos de su interlocutor. «¿Y eso es todo?». El empresario se rió. «¿Esto no es suficiente para ti? Veo en tus ojos que no es suficiente. Bueno, mira, te daré algo más. No en vano Baltasar Salguero huyó al extranjero. Allí se encuentra su padre, un hombre de negocios con enormes bienes. A finales de los 90, se vio obligado a escapar de la persecución de sus competidores y encerró a su hijo de 1 año en un orfanato. No tenía otra opción. Después de todo, su esposa murió en un accidente. ¿Y dónde podría haberse abierto paso con un niño en brazos? En fin, solo pudo encontrar a su hijo después de un cuarto de siglo, ¿te imaginas? Así que un grupo especial vino tras él. Ya lo habían organizado todo. El funeral, y el ataúd falso, y todo el revuelo en torno a la muerte de Baltasar. Por la sorpresa, Giovanni casi se desmaya, aunque permaneció allí, teniendo dificultades para mantener el equilibrio sobre las incómodas prótesis. «Pero, ¿dónde está Baltasar ahora?», preguntó finalmente. «¿De verdad esperas que te diga esto? No creerás que te daré su ubicación tan fácilmente, ¿verdad?», respondió el empresario y miró a su interlocutor con una característica mirada astuta. Giovanni suspiró con tristeza. Ya se había dado cuenta de que no podría enterarse de nada valioso de este informante. «Está bien, gracias por la información», dijo Giovanni, acercándose a la puerta. «De nada», siseó enojado el hombre detrás de él. «Pero te recomiendo encarecidamente, olvídate de Baltasar. Créeme, no vale la pena arriesgar tu vida por él». Giovanni regresó a casa sintiéndose profundamente decepcionado. Al fin y al cabo, él no pudo encontrar a Baltasar,
aunque supo la verdad sobre su pasado. Esa misma noche, Giovanni llamó a Doris y le contó lo que había descubierto. Decir que Doris estaba sorprendida era decir poco. Después de todo, con la huida de Baltasar al extranjero, se cortaron todos los hilos que podrían ayudarla a recuperar su buen nombre. Porque a los ojos de todos ella era una doctora fracasada que arruinó la vida de un paciente. Y también a Doris se le negó la entrada al mundo de la medicina. Lo máximo que podía aspirar era un puesto como enfermera en la recepción. ¿Y para eso estudió tantos años e hizo prácticas? Así, por culpa de un empresario ladrón, ¿podría uno perder el trabajo de su vida? Y Baltasar también, como es de descarado. ¿Era realmente imposible encontrar algo más legal? ¿Por qué sus secuaces atacaron a Isaías? ¿Por qué le tendieron una trampa ofreciéndole un trabajo en el equipo funerario? Después de todo, Isaías podría haber muerto siendo que lo enterraron vivo. Por todo esto, la cabeza de Doris daba vueltas. Era Baltasar Salguero, quien se benefició más de esta situación, quien saludó a todos con la mano y partió hacia su padre rico. Solo pensar en eso hizo que Doris se sintiera incómoda. ¿Es esto lo que es la justicia? ¿Por qué sufrió Isaías? Sin razón alguna, sin deberle nada a nadie. ¿Quién pagará su tratamiento tras las posibles complicaciones provocadas por un traumatismo cráneoencefálico? Así es, nadie. Porque él es un pobre vagabundo, sin familia ni tribu. Un hombre al que todos le dieron la espalda, y al que hace mucho tiempo le pusieron una pesada cruz. Solo pensar en el pequeño Alex impidió que Doris se hundiera por completo en el abismo de la depresión. No puedo quedarme sin hacer nada. Ahora no. Hay que moverse, redactaré todos los documentos. Y me convertiré en su guardiana. Entonces veremos quién le gana a quién. Doris susurró para sí misma como dándose ánimos. Le llevó alrededor de un mes reunir todos los documentos necesarios y llevar el caso a los tribunales. Por supuesto, era posible prescindir de esto, pero el padrastro de Alex, Nicolás, se negó rotundamente a entregarle el niño a Doris. Y ahora, por fin, ha llegado la hora de la verdad. Los rayos del sol, atravesando las persianas, caían sobre el escritorio de Doris, iluminando los papeles colocados frente a ella. Ella se frotó los ojos con cansancio. El rostro de la mujer reflejaba una mezcla de preocupación y determinación, porque hoy era un día muy importante. El día en que tenía que luchar por Alex, cuya madre había fallecido recientemente, dejándolo solo con su padrastro. Nicolás era un alcohólico y Doris lo sabía de primera mano. En verdad, lo había visto borracho más de una vez, había oído sus gritos y sus malas palabras. Se desconoce cuál habría sido el destino de Alex si no fuera por Doris. Habiendo visto al niño aquel día en la caseta de vigilancia del cementerio, simplemente no pudo pasar de largo. Doris habló con Alex y descubrió que su madre se enfermaba a menudo y Nicolás solo se emborrachaba, dejándolo solo. La doctora entendió perfectamente que no podía permitir que este niño terminara en manos de una persona tan irresponsable. Por eso Doris decidió tomar la custodia y hacer todo lo posible para proteger a Alex de su padrastro. Nicolás, por supuesto, presentó una demanda, fingiendo ser un padre cariñoso, dispuesto a darle a Alex todo lo mejor. En la sala del tribunal pronunció frases sentimentales sobre cómo amaba a su hijo, y que incluso cuando estaba borracho, nunca le levantaba la voz. Pero Doris sabía que eso no era cierto. Vio con sus propios ojos los juguetes rotos del bebé y su susurro asustado. Doris entendió que, con tal evidencia, tenía pocas posibilidades de descubrir la verdad. A pesar de esto, ella no tenía intención de darse por vencida. Y, sin embargo, Doris recordó las palabras de Alex, pequeñas palabras inesperadamente maduras que la conmovieron hasta lo más profundo. Quiero vivir con la tía Doris, ella es amable y cariñosa. Doris acudió al tribunal no solo con documentos e informes sobre la salud de Alex, sino también con el deseo de darle al niño una vida normal. Habló de su amor por los niños, de su sueño de crear una familia feliz, que Alex nunca tuvo. Doris habló sobre la alegría que le traería la tutela del niño y las oportunidades que podría tener en el futuro. Nicolás, por el contrario, parecía codicioso y malvado. Insultó a Doris, acusándola de tener intereses propios, de querer robarle a su hijo. Gritó que la tutela no le daría nada bueno a Alex, sino que solo limitaría su libertad. Pero ninguno de sus argumentos pudo superar la sinceridad de Doris. Sus palabras salían del corazón y su mirada estaba llena de amor y ternura. No solo intentaba conseguir la tutela, sino que quería darle a Alex la oportunidad de un futuro feliz.
Afortunadamente, el juez estaba del lado de Doris. Vio en ella la sinceridad y la bondad que tanto necesitaba Alex. Así, el juez revocó los derechos de tutela de Nicolás y colocó al niño bajo la protección de Doris Landaverde. En ese momento, Doris estaba emocionada y feliz al mismo tiempo. Ese mismo día llevó a Alex a su casa, le compró juguetes y preparó su plato favorito, macarrones con queso y chuleta. A partir de ahora siempre habrá luz, calidez y alegría en su casa. Alex sonrió y la llamó mamá. Él estaba en su hogar. Volvió a ser el hijo de alguien. Secándose una lágrima que había brotado, Doris se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Que todos sus esfuerzos no fueron en vano. En ese momento, ella les prometió a Giovanni, Isaías y Alejandro Padilla que siempre cuidaría de Alex y haría todo lo posible para que creciera en una familia feliz. Alex se convirtió en un verdadero rayo de sol en su casa. A su vez, Doris y su hijo planeaban visitar todos los lugares interesantes de la ciudad, construir juntos castillos de arena en la orilla del mar y leer todos los cuentos de hadas del mundo. Un día, mientras caminaba por el parque y vio a niños jugando, Alex le preguntó a Doris: «Nunca me devolverás a ese hombre, ¿verdad?». Doris se sentó en el banco, abrazó al niño y le dijo: «Nunca, Alex. De ahora en adelante eres mi familia, siempre estaré a tu lado y nunca te abandonaré». En ese momento, las palabras de Nicolás resonaron en su cabeza. «Nunca entenderás lo que es ser padre». Doris no supo por qué dijo eso entonces, pero supuso que un alcohólico nunca entendería lo que era ser madre. Significa amar desinteresadamente y dar todo de uno mismo sin reservas por la felicidad de un hijo. Al mismo tiempo, no dejó de comunicarse con el taxista Giovanni y el ex vagabundo Isaías, quien se convirtió en cuidador del cementerio. El hombre recobró el sentido y pudo recuperar su pasaporte. Además, Isaías finalmente hizo las paces con sus padres, quienes habían vivido en el pueblo todo este tiempo y consideraban a su hijo muerto. Es cierto que esto sucedió solo cuando Alejandro Padilla se jubiló por motivos de salud e hizo las paces con su nuera, quien le permitió ver a sus nietos. Habiendo asumido la dirección del cementerio de la ciudad, Isaías en cuestión de días se estableció como un administrador talentoso y tenaz. Doris tenía una relación puramente amistosa con Isaías, en cambio Giovanni la atraía cada día más. Gracias a la ayuda del ex policía y a las fotografías que demostraban que el ataúd en la tumba de Baltasar estaba vacío, Doris Landaverde pudo volver a trabajar y limpiar su buen nombre. Habiendo admitido que estaban equivocados bajo la presión de pruebas irrefutables, el jefe del departamento y el médico jefe de la clínica se disculparon públicamente con Doris, lo que le devolvió la confianza en sí misma y en el futuro. Por sugerencia de Doris, Giovanni se inscribió en la lista de espera para recibir subsidio del gobierno y obtener prótesis biónicas experimentales, que se suponía que cambiarían el mundo de las prótesis. El propio joven taxista se ofreció como voluntario para convertirse en pionero en este asunto para probar este milagro de la tecnología médica y para que los desarrolladores pudieran realizar cambios, si fuese necesario. No hubo noticias sobre Baltasar Salguero durante unos 6 meses, después de lo cual repentina y completamente inesperadamente regresó a su tierra natal. Además, el empresario caído en desgracia no llegó solo, sino acompañado de 2 deportistas extranjeros, quienes lo entregaron a la comisaría más cercana para que escribiera una confesión sincera. Al final resultó que se produjo un error fatal y la relación entre Baltasar y el multimillonario Alberto Sánchez finalmente no fue confirmada. Es difícil decir si esto fue el resultado de algún tipo de estafa por parte de Baltasar, o si fue un error común y corriente. Para todos los que siguieron de cerca el desarrollo de la situación, solo una cosa estaba clara. En algún lugar, hasta el día de hoy, vive un rico heredero que ni siquiera sospecha el secreto de su nacimiento. Probablemente, este secreto habría quedado sin resolver si Alberto Sánchez, sintiendo el aliento fresco de la vejez cercana, no hubiera utilizado todos los recursos posibles para encontrar a su hijo. La escala de la extensa búsqueda fue sorprendente por su escrupulosidad y minuciosidad en la verificación de posibles candidatos a herederos. Así, además de estudiar los archivos de los orfanatos, los fideicomisarios de Alberto Sánchez financiaron la renovación de varias instituciones educativas de la región, equipándolas con clases de informática y nuevos gimnasios. Sin saberlo, el misterioso heredero ayudó a miles de pequeños huérfanos que ni siquiera podían soñar con semejante lujo. Después de unos 6 meses, la búsqueda finalmente arrojó un resultado positivo. Encontrar al hijo del empresario fue posible gracias a la ayuda de un banco internacional de sangre y donaciones, en el que se descubrió una coincidencia casi del 100% de su código de ADN.
Imagínense la sorpresa del hombre rico extranjero cuando supo que su propio hijo era un discreto taxista llamado Giovanni, que tenía experiencia en el cumplimiento de la ley. Al principio nadie quería creerlo, creyendo que había ocurrido otro error, que todo se iba a esclarecer y vendría una decepción, como en el caso de Baltasar Salguero. Pero cuando Alberto Sánchez finalmente convenció a Giovanni para que se repitiera la prueba de ADN, todo encajó en su lugar. Realmente eran padre e hijo, respectivamente, con una probabilidad del 99,9%. De pie sobre las prótesis biónicas recién recibidas, Giovanni lloró, sin dar crédito a sus ojos. ¿Era todo esto realmente cierto? ¿De verdad es hijo de un millonario? Era como estar en un cuento de hadas, nada menos. Ahora abrirá los ojos y todo desaparecerá como si nunca hubiera sucedido. Pero esta vez el cuento se hizo realidad. Pocas personas sabían que el futuro taxista pasó su infancia en un orfanato, donde tuvo que luchar literalmente por cada trozo de pan. Al mismo tiempo, ninguno de los niños se quejó nunca, ya que la comida en el orfanato era bastante aceptable. Y ahora, Giovanni se puso de pie y miró a su padre, siendo su copia exacta, solo que mucho más joven. «Lo siento, hijo, por haberte encontrado tan tarde», susurró Alberto Sánchez. Giovanni negó con la cabeza y luego le presentó a su padre, a su esposa Doris y a su hijo Alex. En realidad, en ese momento aún no se habían casado. Pero, ¿a quién le importa eso cuando dos corazones enamorados se sienten como mitades de un todo? Al fin y al cabo, donde hay amor, nunca crecerán las semillas de la mentira y del odio, sino que morirán bajo los rayos de la verdad y la luz. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.